Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Dios bendiga realmente sus vidas, traiga paz y disipe todo temor de sus vidas, sus familias en este tiempo de cuarentena, este tiempo difícil. Quiero compartirles en esta mañana una porción de la palabra de Dios muy maravillosa que nos trae una hermosa enseñanza para reflexionar. Acompáñeme por favor con su Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 14, versículos 22 al 33. San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Y nos dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este mensaje le he llamado: nuestra fe nos proyecta y lo sobrenatural nos transforma. Nuestra fe nos proyecta y lo sobrenatural nos transforma. ¿Sabe que Jesús acababa de producir un milagro de multiplicación, de aprovisionamiento, que impactó realmente a toda la gente que lo recibió? Nos habla en el texto anterior al que leímos la alimentación de los 5,000 con solamente 2 panes y 5 peces. También esto impactó en los discípulos que participaron de él. Y después de este extraordinario acontecimiento, comienza el texto que hemos leído. El versículo 22 nos dice: rápidamente Jesús se apresuró a que sus discípulos subieran en la barca y vayan hacia la otra orilla. Y él se apresuró a despedir a la multitud. Era para que la gente no se confunda y trate de hacerlo rey. Y también para que sus discípulos no presumieran ni tampoco se relajaran. En el versículo 23 nos dice que él subió al monte a orar a solas. Y nos enseña que después de una gran demostración de milagro y de poder, es necesario humillarnos e ir nuevamente a la fuente de todas las cosas, que es nuestro Dios. Y algo importante para grabarnos: aquel siervo que no sabe buscar el rostro de Dios en privado, tampoco sabrá mostrar su gloria en público. Sabe que la soledad en comunión con Dios es el manantial de riquezas espirituales. Y quien no sabe estar solo demuestra estar vacío. ¿Cómo está tu condición como siervo? ¿Cómo buscas a Dios en tu condición de siervo? Qué bueno es que imitemos a nuestro ejemplo perfecto, que es Jesucristo. Sabe que la gente confunde, y mucho más en este tiempo en el que estamos en esa condición,
la soledad con aislamiento. Y es por eso que busca la compañía y el bullicio del mundo como compensación engañosa del gran vacío que siente en su interior. Pero no podemos solucionar, no podemos llenar, no podemos quitar el vacío de nuestro interior con el bullicio que pueda haber a nuestro alrededor. No es cuestión de rodearnos de personas, no es cuestión de aturdir nuestros oídos o distraer nuestra atención, sino de que Cristo pueda llenar ese vacío de nuestro interior. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 6, que mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el modo en el que el siervo de Dios busca del manantial de Dios para llenar su vida, para poder tener, para entregar a los demás. Esto es lo que hacía Jesús y nos dejaba su ejemplo. Seguimos avanzando y el versículo 24 nos dice que los discípulos en la barca estaban en el medio del mar donde una tormenta comenzó a azotarles porque el viento le era contrario. Sabe que el comienzo de nuestra travesía espiritual suele ser muchas veces un comienzo de calma, de buen tiempo, hasta que las tormentas comienzan a arreciar, comienzan a venir contra nosotros. Si estamos yendo como los discípulos por el camino que Jesús nos indica, esto va a suceder porque estamos en contra de la corriente de este mundo y los vientos nos son contrarios. En esta oportunidad era para ellos aún más apremiante porque en esta ocasión no tenían a Jesús en la barca como en el capítulo 8, en donde Jesús, estando en la barca, calmó la tempestad. En esta oportunidad estaban ellos solos. Y sabe que en esto nos demuestra el ir aprendiendo gradualmente nuestra fe. Jesús va probando de manera gradual, cada vez un poquito más elevado nuestra fe. Y aunque el viento era contrario, nos dice la palabra de Dios, y la barca era arreciada por esa tormenta, ellos, los discípulos, se esforzaban por llegar a la otra orilla, porque era lo que su Señor les había pedido. Y algo para reflexionar aquí es que aunque las aflicciones, las dificultades puedan perturbar el cumplimiento de nuestro deber, debemos esforzarnos y no dejar que nos aparten de él. Tenga en cuenta esas palabras y siempre siga esforzándose adelante. El versículo 25 nos dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando un cristiano o una iglesia se encuentra en dificultades, Cristo se apresura a venir a su encuentro y mostrarle su favor. Y Él puede emplear el medio que le plazca para salvar a los suyos de todo peligro. A veces nosotros encuadramos dentro de nuestro raciocinio, dentro de lo que nosotros conocemos, que Jesús tiene que obrar de ese modo, pero Él obra de las maneras más maravillosas. Dice, su gracia es multiforme, de manera totalmente distinta, abierta y variable. Él puede hacer cosas tan extraordinarias como en este caso andando sobre el mar. El versículo 26 nos dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se asustaron y dieron voces de miedo. En medio de una tormenta, la cosa más insignificante nos produce sustos y miedo. Y a veces nos encontramos en esa situación. Pequeñas cosas, cuando estamos en una tormenta, nos abruman y nos producen tremendos sustos, nos producen temor, nos paralizan.
Pero sabe, el mayor peligro es cuando una aflicción externa influye internamente, haciéndonos perder la serenidad, el control y el equilibrio emocional. En el versículo 27 encontramos que nos dice la palabra de Dios, Jesús es quien le habla y le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús acalló sus temores con solo decir: yo soy. No era necesario pronunciar su nombre, porque las ovejas conocen la voz de su pastor, como nos habla en San Juan, el capítulo 10, el versículo 4. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y qué maravilloso es oír la voz de nuestro pastor Jesucristo, que nos trae paz y seguridad. Él es la roca firme, Él es nuestra ancla de seguridad. En el versículo 28, Pedro, más osado, con un carácter sanguíneo, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Note que primero él quiere tener la certeza y le dice: si eres tú. Quiere asegurarse de que verdaderamente era Jesús el Maestro quien venía hacia ellos sobre el mar. Segundo, le dice: mándame ir a ti. Note que no le dice: mándame ir sobre las aguas. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Nuestro deseo debe ser estar con Cristo, no de experimentar algo sobrenatural. Ese siempre debe ser nuestro deseo, el estar con nuestro amado Salvador y Señor. Lo sobrenatural vendrá como consecuencia de estar junto a nuestro amado Cristo, pero nuestro deseo debe ser estar junto a Él. En el versículo 29 encontramos que Jesús, conociendo el deseo de Pedro, le dice: ven. Y cuando nuestra intención es correcta, Dios siempre accede a nuestra petición. Pedro actúa aquí en fe y desciende y va hacia Jesús sobre las aguas. Y cuando nosotros actuamos en fe, suceden cosas sobrenaturales. La fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es la que hace actuar el mundo espiritual y las cosas cambian. Cosas sobrenaturales suceden cuando tú, mi hermano, te mueves en fe. Por eso Dios nos enseña de que es necesario tener fe para acercarnos a Él. Es necesario que el justo viva a través de la fe. Nos dice también la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria. Recuérdalo, la fe es la que vence al mundo. Mientras Pedro tenía sus ojos puestos en Jesús, ningún peligro corría. Y si tú, mi hermano, estás en situaciones difíciles, recuerda que mientras tu mirada esté puesta en Jesús, no esté mirando con los rabillos de los ojos hacia los costados, las circunstancias, sino mirando fijo a Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador, no correrás ningún peligro. Pero en el versículo 30 nos dice: al ver el fuerte viento, cuando sacamos nuestra mirada de Cristo y la fijamos en las dificultades, en las circunstancias que nos rodean, comenzamos a ver con nuestros ojos naturales y dejamos de ver las promesas de Dios con los ojos de la fe. Cuando eso sucede, comenzamos a hundirnos. La consecuencia de mirar las circunstancias, las consecuencias de mirar con nuestros ojos naturales en un mundo espiritual es que comenzamos a hundirnos. Muchas veces esas aguas en donde nos sumergimos pueden ser desilusiones, tal vez amarguras, o tal vez fracasos, temores, faltas de perdón, con rencores que se van agravando dentro de nuestro corazón,
o tal vez amor al dinero, a las posesiones de este mundo. ¿Cuántas cosas pueden ser las opciones de esas circunstancias de alrededor en las que miramos, y cuando miramos cada una de esas cosas comenzamos a hundirnos? Pero ¿sabe lo maravilloso de esta situación? Es que cuando Pedro se pudo dar cuenta de su condición, que se estaba hundiendo, le gritó a Jesús: Señor, sálvame. Y en el versículo 31 nos dice: al momento Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Y quiero dejarte algo que te quede muy grabado en tu corazón y en tu mente. Y todo aquel que entienda su condición, que entienda que se está hundiendo y grita de lo profundo de su corazón: Jesús, sálvame. Él inmediatamente, sin tardanza, extiende su mano y te salva, sacándote de cualquier situación que te abrume. Después Jesús lo reprende a Pedro diciéndole: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pedro tuvo fe para andar sobre el agua, pero no la suficiente para llegar a su maestro. A veces comenzamos el camino del Señor con una fe que nos proyecta, pero no es suficiente para alcanzar la meta, para llegar al destino. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes sobre esa fe, a no fluctuar en esa fe, para que podamos alcanzar el galardón, la meta. Como dice el apóstol Pablo: he guardado la fe, he acabado la carrera, aleluya. Por lo tanto, me espera el galardón, la corona de vida que Cristo Jesús me entregará. Sabe que a veces no es cuestión de cantidad de fe, sino de calidad de la misma, porque la Biblia nos enseña que basta con una pequeña fe como el grano de mostaza, que es el más pequeño de los granos, para mover montañas. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 17:20. Pero una fe que no dude, una fe que tenga la certeza de lo que espera, como nos habla en el libro de Hebreo. El versículo 32 nos dice que Jesús va con Pedro a la barca. Él podría haber seguido sobre las aguas, pero él prefiere entrar en la barca. Él prefiere entrar en tu vida. Y cuando Cristo entra en tu vida, cuando Cristo entra en tu familia, toda tormenta y tempestad se calman. Él trae paz y seguridad. El versículo 33, para terminar, nos dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando Jesucristo entra en nuestra vida o en nuestra familia, robustece nuestra fe y la revelación de su persona crece, y como resultado de eso surge una genuina adoración. La adoración es la consecuencia de conocer quién es Cristo. Recuerda, la fe nos proyecta, lo sobrenatural nos transforma. Dios bendiga tu vida. Vamos a estar orando para que toda situación adversa, todo viento contrario, todo lo que esté arreciando sobre tu familia, sobre tu vida, sobre esta ciudad, esta nación y el mundo, pueda ser disipado por la presencia sobrenatural de Cristo nuestro Señor en cada uno de nosotros. Acompáñame, oremos al Señor. Amado Dios y Padre, queremos en esta mañana pedirte a ti, Señor,
por la condición de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están oyendo, Señor, este mensaje. Señor, mira su condición, tú conoces su situación, tú conoces sus dificultades, tú conoces aquello que lo está abrumando, tú conoces, Señor, aquello que está hundiendo sus vidas muchas veces en la desesperanza, Señor, en los rencores, muchas veces en el sentimiento de fracaso, el sentimiento de que no puedo, que es demasiado para mis fuerzas. Pero, Señor, cuando cada vida, cuando cada corazón puede gritar desde lo profundo, Jesús, sálvame, allí tú estás. Tú extiendes tu mano, Señor, e inmediatamente sacas nuestra vida, Señor, de esa dificultad, de esa situación que nos abruma. No permitas, Señor, que estemos mirando las circunstancias que nos rodean. No permitas que miremos las dificultades que hay a nuestro alrededor, sino ayúdanos a fijar nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que ha proporcionado la salvación para nuestras vidas. Dios de los cielos, yo te ruego por todos aquellos que estén pasando diversas necesidades, Señor, emocionales, necesidades económicas, necesidades, Señor, de enfermedades, toda obra, Señor, que pueda ser contraria a tu voluntad, que pueda dañar a la vida, Señor, de tus criaturas, de tus hijos. En el nombre de Jesús la disipamos para que tu gracia, tu paz, tu seguridad y tu firmeza entren en sus vidas y ellos puedan encontrar en ti esa seguridad transformadora por la obra sobrenatural de aquel que nos llamó. Gracias, oh Dios, te damos, te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, querido amigo, querido hermano. Hasta la próxima reunión que estaremos juntos a través de este medio. Gracias.